Hola, soy Chente y esto es Desparrunzando en el Cosmere, episodio número 74. Y hoy voy a hablar de los subgéneros dentro de la ciencia ficción. Sí, hoy es uno de esos episodios al cual le tenía muchísimas ganas. Pero antes de empezar, deciros que bueno, que si es la primera vez que llegáis al canal, al podcast, pediros que bueno, que os suscribáis y que le deis un me gusta, siempre ayuda, y si dejáis además un comentario es ideal. Y si además lo compartís con vuestros conocidos, mucho mejor. Pues sí, tenemos la ciencia ficción. Ya hablé de qué es la ciencia ficción en otro episodio, pero hoy vamos a hablar de los subgéneros de la ciencia ficción. Deciros que aunque esto es bastante... He intentado ser bastante exhaustivo, he intentado ser bastante completo. Esto es muy completo. Esto ya vais a ver que es una guía muy completa. Deciros que bueno, que siempre puede haber más. Y además hay más segurísimo. Pero bueno, los que he traído, que son, ya lo vais a ver que son muchísimos, son los más importantes. Y otra aclaración, y es que un mismo, antes de que me lo digáis, y sí, una misma obra, una misma historia puede estar dentro de más de un subgénero. Bueno, eso pasa. Si os fijáis en cualquier película, en cualquier serie, en cualquier libro, pues es drama, thriller, ¿vale? Puede estar en más de un sitio. Así que animaros. O también aclararos que os he traído por cada uno de los subgéneros una obra. Una obra que puede ser una película, una serie o un libro. Para que, bueno, los conozcáis. No me los he leído todos, no los he visto todos. ¿Vale? Pero sí os he querido traer el que he visto que es más importante. Pero antes de empezar, a ver si esto no se me va por todos los lados. Antes de empezar, aclarar que podríamos hablar de dos, entre los subgéneros y el género de ciencia ficción, podemos abordar dos divisiones grandes. Después todas las demás pueden ir metidas dentro de estas divisiones grandes, que son ciencia ficción dura o hard science fiction y ciencia ficción blanda. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? En hard science fiction, en ciencia ficción dura, las leyes de la física, las leyes del espacio, las leyes se respetan. ¿Vale? Se respetan, son muy claras al respecto. A ver si lo tengo apuntado. Sí. Los principios científicos son precisos y plausibles. Y además buscan una exactitud tecnológica. Por ejemplo, pues aquí podríamos hablar en una obra representativa del hard science fiction, podríamos hablar, por ejemplo, del proyecto Hail Mary, de Andrew Wade, porque está claro que respetan todas las leyes de la física. Y después, por otro lado, tenemos, a ver si yo consigo pasar la transparencia, la ciencia ficción blanda o el soft science fiction, que se centran más en otro tipo de aspectos científicos. Aquí ya no son tan importante la ciencia, o sí es importante, pero no tiene por qué ser una ciencia apegada a la realidad. Por ejemplo, podemos encontrar un montón de obras, por ejemplo, 1984. La ciencia no tiene mucho que ver en nuestra realidad. Y a partir de estas dos surgen todas. Todo lo que yo voy a contar a partir de ahora pueden estar metidas en cualquiera de estas dos, o en ninguna. O en una mezcla. ¿Vale? Pero que no os preocupéis, que lo vais a entender. Y vamos a empezar por la primera. A ver si yo lo paso aquí. Bien. La primera y más típica cosa de ciencia ficción
es la Space Opera. ¿Qué es la Space Opera? Son historias que están centradas en aventuras espaciales, conflictos interestelares y personajes heroicos. Por ejemplo, Star Wars, todo lo que tiene que ver con Star Wars. Es lo más típico. Es lo más típico. La cosita más típica, más sencilla dentro de la ciencia ficción. Después de las voy a ir rápido porque si no nos van a darle a juicio final. No quiero que esto tampoco sea 2 horas de secuestro. Después tenemos ya empezamos con los futuros distópicos. Tenemos el cyberpunk. ¿En qué consiste la ciencia ficción cyberpunk? Son futuros distópicos donde la alta tecnología coexiste con un bajo nivel de vida, explorando temas como corporaciones opresivas, hackers rebeldes. Por ejemplo, tenemos el libro de Neuromante de William Gibson. Yo creo que aquí, por ejemplo, podríamos meter Robocop. Por ejemplo, también. Después tenemos... después tenemos el steampunk. Aquí es una ambientación retrofuturista, inspirada en la era victoriana, donde la tecnología a vapor predomina y se mezclan elementos de ciencia ficción y fantasía. Por ejemplo, la máquina diferencial de William Gibson y Bruce Sterling. Aquí, por ejemplo, metería en películas Wild Wild West de Will Smith, por ejemplo. Por ejemplo, el steampunk podemos verlo también en muchos tipos de obras, en muchos tipos de libros. Aquí lo importante es que dice época victoriana, pero yo me quedaría con la tecnología a vapor. Todo funciona a vapor, todo funciona... La verdad es que estéticamente mola muchísimo. O sea, estéticamente es una pasada. Después tenemos el biopunk. Aquí está enfocado en biotecnologías avanzadas, sus implicaciones éticas, así como la manipulación genética y la biología sintética. Un ejemplo sería, por ejemplo, la película Gattaca. Vale, es una película muy buena, si no la habéis visto, yo os la recomiendo, el biopunk. Últimamente no sabría yo decirte qué película, qué serie trata sobre biopunk, pero la verdad es que es un concepto muy interesante. Pero si os habéis quedado, si os parecía que el biopunk, pues es una cosa extraña, os presento el dieselpunk. El dieselpunk es una aventura. El dieselpunk es como el steampunk, ambientaciones retrofuturistas, pero que está basada en la estética y en la tecnología de los años de 1920 a 1950. Con énfasis en los motores de combustión y el arte Art Deco. Por ejemplo, tenemos la película El Capitán Sky y El Mundo del Mañana. Yo sinceramente no he visto mucho más dieselpunk. No he visto mucho más dieselpunk, pero bueno, que sepáis que existe, que sepáis que está ahí. Después tenemos el post-cyberpunk. El post-cyberpunk es una evolución del cyberpunk. Recordad cyberpunk, sociedades oprimidas, con alta tecnología. ¿Vale? El post-cyberpunk es una evolución que va un poquito más allá y que presenta futuros donde la tecnología está integrada de manera más armoniosa en la sociedad, explorando temas que normalmente son de identidad, de ética. Por ejemplo, La Era de Diamante de Neil Stephenson. El post-cyberpunk mola. Y ahora empezamos con los futuros distópicos. Tenemos las ucronías. ¿Qué es una ucronía? Una ucronía es que explora realidades donde eventos históricos ocurrieron de manera diferente, creando líneas temporales divergentes. Por ejemplo, El hombre en el castillo de Philip K. Dick, que también es una serie que podemos encontrar en Amazon. En esta ucronía, ¿qué nos cuenta? Bueno, ¿qué pasaría si los alemanes hubiesen ganado la Segunda Guerra Mundial?
Pues a partir de ahí creas esa línea temporal. Ocurren cosas o personajes que son reales, pero nos lo presentan en otros contextos, en otras situaciones, porque ha ocurrido algo que ha separado la realidad. Por ejemplo, también tenemos para toda la humanidad, ¿qué pasaría si los estadounidenses no hubiesen llegado primeros a la Luna? Después tenemos las distopías. Aquí representan sociedades normalmente sociedades opresivas y totalitarias, a menudo como advertencias sobre las tendencias actuales. Un ejemplo es el libro Un mundo feliz de Aldous Huxley. Vale, aquí nos representa, bueno, normalmente ya no es que un evento haya cambiado una línea temporal, sino que aquí es que ya no hay una línea temporal que sea real. Por ejemplo, también tenemos el cuento de la criada, por ejemplo, tenemos muchas distopías. Las distopías son una de las cosas que más se trabajan en la ciencia ficción, bajo mi punto de vista. Después de las distopías tenemos las utopías. ¿Qué es las utopías? Pues las utopías serían como los opuestos a las distopías, que describen sociedades ideales y perfectas, normalmente explorando cómo podrían funcionar mundos sin problemas sociales. Por ejemplo, el libro de Utopía de Thomas More. Hay series, hay cosas. Normalmente las utopías acaban siendo muchas películas, las utopías acaban siendo distopías de alguna manera. Por ejemplo, tenemos la película, y creo que el libro también, de La Isla, que lo que parece una utopía, en algún momento del libro, y no es un spoiler, porque pues, podéis ver el tráiler, se convierte en una distopía. ¿Vale? Después tenemos, aquí ya empezamos a géneros, pues bueno, más pequeños, pero ya vais a ver. Vais a ver. Aquí tenemos, por ejemplo, el Space Western. Esto es una mezcla que combina la ciencia ficción espacial con elementos del western clásico. Así presentando como una frontera salvaje del cosmos y tal. Aquí tenemos la serie de televisión Firefly, pero también tenemos, por ejemplo, en las primeras temporadas de The Mandalorian. ¿Vale? Es un vaquero, que en este caso es un vaquero espacial, y que va solucionando elementos, pues, problemas que se encuentran como cualquier otro vaquero. Después tenemos la ópera espacial militar, que este tipo de historias se centran en conflictos bélicos a gran escala en el espacio, con énfasis en las estrategias y batallas militares. Por ejemplo, La guerra interminable de Joe Haldeman. Claro, aquí ya cuando estáis viendo que, por ejemplo, una space opera puede ser una space opera con tendencia a space opera militar, por ejemplo, Star Wars. ¿Vale? Pero no es... Aquí ya es que el tema principal es la estrategia y las batallas militares. Y no sé si lo he dicho, pero un ejemplo sería La guerra interminable de Joe Haldeman. Después encontramos... A ver, que yo mire que no me estoy yendo... Después encontramos... Yo creo que, si lo decía antes, yo creo que esta es de la que más podemos encontrar, que es la ciencia ficción apocalíptica, que son historias sobre el fin de la civilización debido a desastres naturales, pandemias o guerras nucleares. Y aquí podemos encontrar, pues, la carretera. A diferencia de la siguiente, que es la ciencia ficción post-apocalíptica, en la primera, la apocalíptica, nos centramos en lo que es el desastre. Y la post-apocalíptica, nos centramos en las consecuencias y la supervivencia tras un evento apocalíptico. Por ejemplo, Mad Max. Por ejemplo, El Silo. Por ejemplo, ahí tiene millón. Por ejemplo, The Walking Dead. En la primera, en la ciencia ficción apocalíptica, por ejemplo, la carretera, por ejemplo, El Incidente. Nos tratan, o por ejemplo, 2012.
nos tratan de lo que es el evento apocalíptico. Y la ciencia ficción post-apocalíptica, el evento apocalíptico ya ha pasado y lo único que tenemos son las consecuencias de ese evento apocalíptico. Es una pequeña diferencia, pero ahí está. Después tenemos la ciencia ficción de viajes en el tiempo. Aquí se centra, bueno, pues explorar posibilidades y paradojas de viajar a través del tiempo. Encontramos La máquina del tiempo de H.G. Wells, que yo creo que es el libro por antonomasia de viajes en el tiempo. Hay muchísimas series, muchísimas películas de viajes en el tiempo. Vamos, tenéis para hincharos de viajes en el tiempo. Después de los viajes en el tiempo, si esto me permite, tenemos las ciencia ficción de realidades paralelas. Ojo, aquí no es como las utopías, las discronías. Aquí es la investigación o el desarrollo de universos alternativos y las interacciones entre ellas. Sin ser mucho spoiler, por ejemplo, la serie Fringe de la tele, que es una de las mejores series de ciencia ficción, o por ejemplo, podríamos meterle también esta etiqueta al multiverso de Marvel. Si hay diferentes multiversos, pues por ejemplo la serie de Loki. Es una ciencia ficción de realidades paralelas. Después tenemos la ciencia ficción del primer contacto, que relata los encuentros iniciales entre la humanidad y las civilizaciones extraterrestres. Como por ejemplo Contacto, de Carl Sagan. Vale, aquí ya no es tanto que nos invadan, no es tanto que, si no nos cuentan durante toda la película, durante todo el libro, cómo llegamos o cómo se puede llegar a contactar con civilizaciones alienígenas, con civilizaciones extraterrestres. Porque nos han dejado unas pistas, porque nos ha llegado una comunicación, porque lo que sea. No confundir con otras que vamos a ver más adelante, que son las que tratan acerca de invasiones, las que tratan acerca de otro tipo de fenómenos. Y aquí se me ha colado otra vez Space Western, pero ya lo he dicho. La ciencia ficción de inteligencia artificial. ¿Vale? Y esta es una de las que ahora está más pujante. Aborda la creación y evolución de las inteligencias artificiales y sus relaciones con los humanos. Por ejemplo, Westworld, de la serie de ciencia ficción, como por ejemplo Better Than Us, que hablé hace un par de semanas, como por ejemplo, bueno, pues cualquier cosa que hable la relación entre una inteligencia artificial, o muchas, y los humanos. Esta ciencia ficción está guay. Esta ciencia ficción está guay, sobre todo porque nos explora las leyes de la robótica, nos exploran muchos tipos de tecnología, muchos tipos de ciencia ficción, muchos tipos de cosas que bueno, que a la larga están muy, muy divertidas. Después tenemos la ciencia ficción de clonación. ¿Vale? Aquí ya empezamos a entrar en cosas muy, muy de nicho, cada vez más pequeñitas. Aquí explora, en esta ciencia ficción, se explora las implicaciones éticas y sociales de la clonación humana y animal. Por ejemplo, Nunca me abandones, de Kazuo Ishiguro. Sí, creo que se pronuncia así. Bueno, aquí hablamos de clonación. Por ejemplo, antes dije la isla, aquí también podríamos hablar de la isla, podríamos hablar de muchos tipos de historias que hablan sobre eso, sobre implicaciones de clonación. Es verdad que hay, como en todos los géneros, hay géneros que son más famosos en una época o más se escribe más en una época. Por ejemplo, este de clonación es más de los años 90, principios de los 2000, finales de los 80, cuando la abeja Dolly, cuando todo este tipo de fenómenos, por ejemplo, anteriores de la inteligencia artificial, ahora está más de moda, porque claro, la ciencia avanza y lo que antes era ciencia ficción ahora es ciencia y ya.
Después tenemos la ciencia ficción de nanotecnología. Se centra en el uso de máquinas a escala nanométrica y sus posibles implicaciones y aplicaciones y riesgos. Por ejemplo, Prey de Michael Crichton, o por ejemplo, El Chip Prodigioso, uno de los 80, con Isaac Asimov. Si no lo habéis leído, os lo recomiendo. Aquí, ¿qué pasaría si, pues, la película o libro que yo me he leído, pues, si haces una persona muy pequeñita, la metes en una nave y lo metes en el cuerpo de una persona, para fastidiarle o para controlarlo? O, por ejemplo, la película de Marvel, Ant-Man, ¿vale? Porque si al mundo se van al mundo cuántico, al final esto es la nanotecnología. Y vamos a ver si puedo pasarlo. Después tenemos la ciencia ficción de colonización espacial. Trata sobre la expansión de la humanidad a otros planetas y sistemas estelares. Por ejemplo, The Expanse. Vale, aquí habla de los peligros, de los desafíos, de la colonización espacial. O por ejemplo, The Ark, el Arca. Tenemos muchas series de este tipo de problemas. Aquí ya no es tanto que haya un ser o que haya una civilización que pueda causarte un problema. Aquí ya es tanto cómo te enfrentas a ese viaje, cuáles son los problemas de llegar, cuáles son los problemas de... Aquí es más lo que yo considero una historia humana. Aquí hablan principalmente de historias humanas. Ciencia ficción, la siguiente, ciencia ficción de singularidad tecnológica. Aquí va. Explora el punto en el que la inteligencia artificial supera a la humana, provocando cambios imprevisibles. Cuando hablamos de la inteligencia artificial, la relación de una inteligencia artificial o varias con las personas. Aquí ya es que la inteligencia artificial ha superado a la humana, ¿vale? Como hablaba en el capítulo anterior, con las leyes de Isaac Asimov, para controlar a lo humano, para protegerla de una manera o de otra, o de lo que sea. El ejemplo que tendríamos, por ejemplo, es Transcendence, la película Transcendence. Aquí estamos hablando de eso, de una ciencia ficción, de una inteligencia artificial que supera a los humanos. Por ejemplo, aquí podríamos hablar, por ejemplo, de Terminator. Aunque, bueno, yo metería Terminator en alguna otra parte, pero bueno, Terminator es una ciencia ficción, una inteligencia artificial, unos robots supongo que tendrán inteligencia artificial, en la que superan a los humanos. O, por ejemplo, entraría también parte de Battlestar Galactica. Aquí una en que a gente se le olvida, que es la ciencia ficción de superhéroes, que son historias centradas en individuos con habilidades sobrehumanas y sus impactos en la sociedad. Siempre, normalmente, sus impactos en la sociedad. Por ejemplo, aquí hay un montón. Aquí he dicho que antes, pero bueno, yo creo que esta es la más grande. Aquí, por ejemplo, he sacado el cómic Watchmen de Alan Moore. Por ejemplo, Superman, o por ejemplo, Batman. Batman no tiene sus habilidades sobrehumanas. Bueno. Spiderman, cualquiera. Cualquiera que se os ocurra. Superhéroes, en general. Ciencia ficción de horror cósmico. Combina elementos del terror con la insignificancia humana en el vasto cosmos. Por ejemplo, en las montañas de la locura de Lovecraft. Aquí, bueno, pues pensar, o el videojuego Doom, muchos videojuegos. Bueno, aquí es, vale, no estamos solos o Alien. No estamos solos en el universo, sino que además el universo alberga horrores. Y los horrores vienen a por nosotros. O muchas películas, muchas series, o mucho tal, de la nave espacial que viaja por el espacio y empiezan a pasar pues cosas cosas raras. Y como ya he dicho antes, bueno, aquí se mezcla el horror. Aquí hay horror, todo el que queráis. Después tenemos la ciencia ficción satírica, que aquí utiliza la ciencia ficción para satirizar aspectos de la sociedad política o la cultura.
aunque más adelante lo voy a sacar también, aquí yo, por ejemplo, os pondría el Guía Autostopista Galáctico de Douglas Adams, porque aprovecha esos pequeños elementos de la ciencia ficción, pues para contarnos algún tipo de historia, o para reírse de la sociedad, para tratar temas que de una manera más cómica. Después tenemos, ahora vienen un par de ellas, 3, tenemos algo más reflexivo, como por ejemplo ciencia ficción filosófica. Son libros, películas, series que se enfocan en cuestiones existenciales, el significado de la conciencia y de la naturaleza humana. Aquí tenemos, por ejemplo, Solaris, de Stanislaw Lem, que creo que también tiene una película. Aquí eso trata, pues, de qué es ser humano, de qué es la conciencia. No es tanto enfrentarla contra una inteligencia artificial o enfrentarla contra, sino más cuestiones existenciales. A diferencia de la siguiente, que es la ciencia ficción teológica, que explora la relación entre ciencia, tecnología y religión, así como la existencia de dioses o entidades superiores, como por ejemplo Cántico por Leibowitz de Walter Miller Jr. Aquí habla eso de cómo sería la relación de nosotros con la tecnología, con la religión, con una entidad superior. Evidentemente, aquí podemos hablar de un montón de series, por ejemplo, Invasión, pero no se refiere tanto de que nos invadan y sean superiores, sino hablamos de pseudo divinidades, hablamos de este tipo de relaciones o seres supremos. Normalmente cuando hablamos de estos libros no los vemos o no se pueden ver. Después tenemos la ciencia ficción de humanos mejorados o lo que se denomina transhumanismo, que aquí examina el impacto de mejoras tecnológicas en la biología humana, como implantes, modificaciones genéticas o la fusión con las máquinas. Por ejemplo, tenemos el anime manga Ghost in the Shell, como por ejemplo tenemos El Señor del Espacio y del Tiempo, que ya lo traje hace un par de meses. Aquí habla eso de cómo con implantes, con mutaciones, con modificaciones, fusión con máquinas. Aquí es la unión de la máquina a la persona. Por ejemplo, aquí he dicho antes, pero aquí podríamos también meter Robocop. Y ya podríamos meter cualquier libro que hable eso sobre cómo una persona se va implantando cosas y, por ejemplo, deja de ser persona. Por ejemplo. Después tenemos ciencia ficción ecológica, que aquí lo he encontrado como Cli-Fi o Climate Fiction, que se trata sobre desastres climáticos y ecológicos provocados por el ser humano o no. ¿Vale? O no. Por ejemplo, es que no lo voy a decir porque esto sí sería un spoiler bastante gordo, pero bueno, podemos encontrar películas o series o lo que sea, por ejemplo, el principio de Interestelar. O por ejemplo, hay muchas series que hablan o por ejemplo Mad Max, de que hay un desastre ecológico y no estamos hablando de un apocalipsis, de un evento apocalíptico, sino cómo van cambiando o cómo tratan los diferentes eventos climáticos que podemos encontrar en el mundo. Que ya va pareciendo que ya estamos viendo cosas bastante extrañas, ¿verdad? Por aquí viene otra. Ciencia ficción de ciencia alternativa. Esto es lo que los conspiranoicos diría ciencia de verdad, que es explorar teorías científicas fuera de consenso, como por ejemplo el éter, la tierra hueca, la alquimia funcional. Encontramos, por ejemplo, Los dioses mismos de Isaac Asimov. El libro se llama así, Los dioses mismos. Aquí habla pues sobre ciencia ficción de cosas que no son verdad, pero que sí pueden ser teorías conspiranoicas, por ejemplo, la tierra hueca.
Por ejemplo, viaja al centro de la Tierra. Eso sería una ciencia ficción alternativa. Estamos hablando, recordar que esto siempre dentro de la ciencia ficción. Y dentro de el mundo que al final es ciencia ficción. Como por ejemplo la ciencia ficción de revoluciones y anarquía. Se centra en sociedades en crisis, revoluciones y colapsos de gobiernos. Por ejemplo, Dos desposeídos, de Ursula K. Le Guin, perdón. Aquí habla sobre eventos anárquicos y sobre... Claro, normalmente este evento anárquico, estos gobiernos que colapsan, llegan de alguna manera, que normalmente suele ser un evento posapocalíptico o una crisis climática. Claro, pero aquí no se centra tanto en el evento posapocalíptico, sino en las formas de gobierno, en las sociedades en crisis, en las revoluciones. Por ejemplo, tenemos la V de Vendetta. Aquí tenemos la ciencia ficción de simulación o realidad virtual. Explora mundos digitales en los que los humanos pueden vivir o ser atrapados. El ejemplo más claro es Matrix. ¿Vale? Aquí, por qué pasaría si las máquinas, pues, hubiesen... esto no es un spoiler, ¿vale? Como lo cuentan al principio de la primera película. Las máquinas hubiesen subyugado a todos los humanos y los humanos pensásemos que estamos en el mundo libre, pero realmente estamos viviendo en una simulación. Esto lo hemos visto en casi todas las series, en casi todas las películas largas, sobre todo las series, libros, tal. Siempre hay un episodio en los cuales de alguna manera u otra, ya sea por una realidad virtual, una simulación o patatas, están los personajes en otra realidad. Y normalmente se aprovechan estas series, estos episodios, pues para contarnos qué pasaría si. ¿Qué pasaría si este personaje pues no tuviera esta relación o fuese otro carácter o patatas? Después tenemos ciencia ficción de robot y androides. Relata las historias de humanoides artificiales y su integración o conflicto con la humanidad. Aquí ya no son inteligencias artificiales, aquí ya son propios robots o androides. Por ejemplo, Yo Robot, de Isaac Asimov. Aquí lo importante no es que haya una inteligencia artificial. Ya eso, aquí ya está superada en este libro y también película. Aquí ya es cómo pasan o cómo actúan estos robots. Después tenemos la ciencia ficción de misterio o noir futurista. Aquí es una fusión del cine negro, las novelas negras, con escenario de ciencia ficción, usualmente en contextos urbanos decadentes. Un ejemplo claro es Blade Runner, que está basada, por si no lo sabéis, en Los sueñan los androides con ovejas eléctricas de Philip K. Dick. Aquí eso es una investigación, un misterio, un crimen o algo que nos trae en un mundo decadente, en un mundo, pues sí, un poco también posapocalíptico o un mundo más oscuro. Después tenemos, si me deja llegar, tenemos la ciencia ficción humorística o paródica. Aquí es la ciencia ficción con un tono satírico o cómico burlándose de los propios tropos. ¿Qué diferencia hay entre la satírica y la humorística? En la satírica se usa la ciencia ficción para criticar elementos de la realidad. En esta se usa la ciencia ficción para criticarse a sí mismo. Cuando hablamos de series que no se toman en serio a sí mismo, pues hablamos de esto. Que aquí tenemos, por ejemplo, y aquí sí es donde va, es Guía de Autostopista Galáctico. El Guía de Autostopista Galáctico, aparte de criticar la sociedad, critica todos los elementos, sobre todo en el primero, todos los elementos que podemos encontrar en la sociedad actual. O sea, en la sociedad actual, perdón. En las obras de ciencia ficción. Todos, no deja ni uno. ¿Vale? Por ejemplo, podemos encontrar humorística o paródica, aunque cogido un poquito con pinzas, podemos encontrar The Orville,
Aunque aquí empieza criticando, haciendo una parodia o haciendo de Star Trek, al final acaba siendo otra cosa. Pero sobre todo la primera temporada, sobre todo la primera mitad de la primera temporada, no te deja títere con cabeza, vamos, que lo critica todo. Después tenemos la ciencia ficción mitológica, que integra elementos de mitos antiguos con escenarios futuristas o tecnológicos. Por ejemplo, Percy Jackson. ¿Vale? ¿Qué pasaría si los dioses siguieran existiendo, pero en la actualidad? ¿Vale? Cualquier dios. Pues normalmente, ya lo veremos más adelante, pero normalmente son dioses clásicos. Pero lo mezcla con elementos de la actualidad. Después tenemos la ciencia ficción de mente colmena o de conciencia colectiva. Que esto es, ¿qué pasaría si exploramos civilizaciones en las que la individualidad se ha perdido en favor de una mente colectiva? Aquí, como ejemplo, la nave de 1.000.000 de años de Paul Anderson. Aquí exploramos si se ha perdido la individualidad. No es muy común esto. Cuando lo busqué me costó trabajo. Después tenemos la ciencia ficción de guerras biológicas. Esto es el uso de enfermedades o virus como armas, a menudo en escenarios posapocalípticos. Por ejemplo, 12 monos. ¿Qué pasaría si hay una guerra, pero no se libra con armas, sino se libra con bacterias, con virus? Claro, evidentemente, ya como he dicho al principio, como ya he dicho unas 12 veces, aquí se mezclan géneros, o sea, pueden mezclar 7. Se mezclan géneros, me refiero, se mezclan subgéneros, pero aquí es ¿cuál es el más importante, la guerra o el apocalipsis? Pues si es la guerra, es ciencia ficción biológica, si no, es posapocalíptico. Ciencia ficción de megacorporaciones. Aquí es, o sea, que esto podríamos darle una distopía. Que presenta futuros dominados por empresas todopoderosas en lugar de gobiernos. Por ejemplo, es un Snowcast de Neil Stephenson. Aquí es que en vez de un gobierno son empresas, macroempresas, las que dominan la sociedad. No estamos hablando de una son dictaduras, ¿vale? Pero no estamos hablando de una dictadura, no estamos hablando aquí esto viene a ser una crítica del capitalismo, una crítica normalmente. Después tenemos la ciencia ficción de enigmas cósmicos, que explora fenómenos inexplicables en el universo como estructuras alienígenas o civilizaciones incomprensibles. Aquí tenemos, por ejemplo, Encuentro con Rama, de Arthur C. Clarke. Aquí pensar qué pasaría si mañana encontramos una nave flotando en el espacio en una sociedad que no conoce los viajes estelares, por ejemplo la nuestra. Vale, entonces, ¿qué hace? ¿Qué nos presenta? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el misterio? ¿Esconde algo detrás? Por ejemplo, no me sé el autor y no tengo por aquí el libro, El 10º planeta. ¿Qué pasa si de repente encontramos un planeta y con una órbita súper excéntrica y esto tiene alguna implicación en nuestra sociedad, en el mundo, en el planeta? Después tenemos la ciencia ficción de mutantes y evolución alterada. Examina cómo la genética o la evolución pueden dar lugar a nuevas especies de humanos o seres vivos. Aquí yo he puesto los X-Men. Es que los X-Men son superhéroes, sí, pero no les viene el poder por que vengo de otro planeta o porque me ha picado un bicho. Aquí es porque tengo una mutación. Hay un montón de series y de libros que tratan sobre mutaciones. Ahora mismo no me acuerdo de ninguno, ya sabéis. Tengo ahora mismo 2000, no, pero pensar eso. ¿En qué pasaría si vienen mutantes? ¿O qué pasaría si la evolución se acelera de alguna manera?
Ciencia ficción de náufragos espaciales. Si a principios del siglo pasado, pues estaba Crusoe y este tipo de... se han perdido en una isla desierta y creamos nuestra sociedad. En el principio de los 2000, final de los 90, era qué pasaría si nos quedamos perdidos en el espacio. Perdidos en el espacio es la serie de Netflix, es una de ellas. Una de ellas. O por ejemplo, Náufrago de Venus, de Edgar Rice Burroughs. Aquí no es tanto la colonización, aquí la supervivencia. Aquí resulta que hemos sufrido, vamos en una nave, hemos sufrido un accidente y aterrizamos en un sitio que no nos tocaba. Hemos visto un montón de ejemplos. ¿Vale? Que hemos visto un montón de ejemplos. Ciencia ficción de viajes interestelares. Aquí lo importante es la exploración del cosmos y los desafíos de viajar más allá del sistema solar. Por ejemplo, interestelar. Por ejemplo, Star Trek. Aquí no es el problema de colonizar. Aquí lo importante es viajar a destino. Aquí lo importante es el viaje. O cómo viajar. O el problema de viajar de un lado para otro. El ejemplo de los problemas es Interestelar. Quien habéis visto esto, pues sabéis perfectamente de qué estoy hablando. Después tenemos la ciencia ficción de mundos perdidos. Narra el descubrimiento de civilizaciones ocultas o planetas desconocidos. Por ejemplo, el Mundo Anillo de Larry Niven. Aquí ya no es lo importante, no es el viaje. Aquí ya hemos podido viajar y hemos encontrado un mundo perdido con una civilización. O resulta que viajamos a la Luna y resulta que en la Luna encontramos que vive gente. O resulta que viajamos a una isla desierta y resulta que estábamos en la Tierra y resulta que había una civilización que no hemos desconocido, pero que ha avanzado tecnológicamente, pero que se han mantenido al estilo Wakanda. Se han montado su sociedad sin que nadie la vea. Ciencia ficción musical. Integra la música como elemento narrativo clave en la trama o construcción del mundo. Omni de Frederick Paul. Mira, esto yo lo vi que alguien lo marcaba como ciencia ficción. Yo lo he puesto. Ahí lo dejo. Ciencia ficción policial o policíaca de ciencia ficción. Combina el género policial con elementos de tecnología avanzada y sociedades distópicas. Ejemplo, Minority Report, que es una película y aparte un relato de Philip K. Dick. ¿Qué pasaría si hemos creado una tecnología tan avanzada que podemos ver el crimen antes de que suceda? Esto es una ciencia ficción policíaca. Porque la policía avanza de esta manera, que sí que es ciencia ficción, pero que es policíaca. Ciencia ficción de criaturas o monstruos mutantes. Se centra en bestias creadas por experimentos científicos o eventos radiactivos. Godzilla. Aquí ya no es evolución. Aquí es que hemos contaminado el mar y resulta que hemos criado un monstruo, pero que ha sido culpa nuestra o culpa de un evento. El ejemplo más claro es Godzilla. Godzilla o otros muchos series o libros que podemos encontrar. Ciencia ficción de colonización temporal. Aquí exploramos la posibilidad de colonizar el pasado o el futuro con fines políticos o comerciales. Y un ejemplo es el libro del día del juicio final de Connie Willis. Aquí podemos ver un ejemplo en no sé cuál es, la primera o la segunda, en Regreso al Futuro. Por ejemplo. Es colonización, pero también es gracias a los viajes del tiempo. Muchas series, muchas películas hablan eso, de qué pasaría si hemos dominado los viajes en el tiempo y yo viajo antes de
un grupo de personas viajamos antes de que pase cualquier cosa y colonizamos. O viajamos antes de los dinosaurios y aprovechamos para pues hacer nuestra sociedad y así borramos el presente. Ciencia ficción de extraterrestres benevolentes. Aquí no vienen a conquistarnos, vienen simplemente a encontrarse. Describe encuentros pacíficos y colaboraciones entre humanos y seres de otro mundo. Encuentros en la tercera fase. Aquí los seres son benevolentes. Por ejemplo, E.T. de Steven Spielberg. Aquí los seres no vienen a matarnos, no vienen a conquistarnos, aquí simplemente vienen a encontrarnos. No hay lucha, hay consecuencias, hay misterios, ahí puede haber un millón de cosas. Pero aquí la trama principal no es la conquista, no es la destrucción, no es el descubrimiento. Aquí la trama principal es el encuentro. Ciencia ficción de civilizaciones perdidas. Aquí exploramos sociedades avanzadas que existieron en el pasado y cuyos restos son redescubiertos en la actualidad o en el futuro. Por ejemplo, una de las películas más infravaloradas de Disney, que es Atlantis. Como ya habéis deducido por el nombre, todo lo que tenga que ver con la Atlántida, estas civilizaciones que han producido... He hablado antes de encuentros con civilizaciones, pero aquí las civilizaciones estaban activas. Aquí hablamos de civilizaciones perdidas. Por ejemplo, podemos encontrar la serie Stargate Atlantis. ¿Qué pasaría si yo encuentro? Pues la Atlántida. Ciencia ficción de culturas alienígenas. Aquí nos centramos en la exploración detallada de sociedades extraterrestres con estructuras sociales, políticas y económicas complejas. He marcado el juego de Ender de Scott Orson Card, aunque yo no sabría si marcarlo aquí o no. Aquí esto se trata más en explorar las sociedades, cómo se están montadas las sociedades alienígenas. Puede ser desde un punto de vista de primera persona, es decir, por el propio alienígena, o porque los descubrimos. Ciencia ficción de colonización submarina. Imaginamos sociedades que han conquistado y colonizado los océanos en lugar del espacio. Por ejemplo, The Abyss, película de James Cameron. Yo me acuerdo cuando era joven que estaba, creo que era SeaQuest, que era un submarino pues que iba solucionando cosas. Aquí es, ¿qué pasaría si colonizamos el mar? Recordad, el 75% de la Tierra es agua. No es tan descabellado. No pensemos en ciencia ficción como espacio. Ciencia ficción de especulación económica. Aquí ya nos ponemos... Explora cómo la economía y los modelos financieros pueden evolucionar con la tecnología y los avances científicos. Por ejemplo, Marte Rojo de Kim Stanley Robinson. Aquí hablamos de cómo funcionaría la economía en futuros. Esto es muy, muy de nicho. Esto es café para los más cafeteros. Ciencia ficción de supervivencia espacial. Se centra en cómo los humanos pueden resistir a condiciones extremas en el espacio o en planetas hostiles. Por ejemplo, la película Gravity. Si no la habéis visto, la recomiendo. Es bastante agobiosa. Ciencia ficción de ética médica. Exploramos los diferentes dilemas morales en la medicina futurista y cómo la inmortalidad, la eutanasia tecnológica o la creación de vida artificial. Por ejemplo, Repoman, que es una película. Aquí hablamos, pues bueno, como por ejemplo la inmortalidad. Exploramos la inmortalidad o exploramos la eutanasia tecnológica o la creación de vida artificial. Ciencia ficción de mitología espacial. Fusiona mitos y leyendas antiguas con exploración espacial y civilizaciones alienígenas. El ejemplo más claro es Stargate, la película, la serie. Si habéis visto la película de los 90, los portales es porque pasamos unos portales a través de las pirámides y resulta que construimos las pirámides porque había unos seres que viajaban en espacio, en la nave, pues en pirámides. Y resulta que viajamos a planetas y están divinidades.
Ciencia ficción psicodélica. Son relatos que exploran los efectos de drogas futuristas, alteraciones de la percepción y realidades distorsionadas. Por ejemplo, Ubik, de Philip K. Dick. Bueno, ¿qué pasaría si encontramos drogas? Ahora mismo no me acuerdo la película cómo se llamaba, pero hay una película que se toman una pastilla y pueden desarrollar durante un tiempo su cerebro al máximo y resulta que eso los va condicionando cada vez más y cada vez pueden hacer llegar más lejos, pero al final resulta que todo esto llega a un punto en el cual se vuelven adictos. Bueno, en fin. Ciencia ficción de neogótico o gótico futurista. Este lo tenía que haber metido en los steampunk. Mezcla la estética de temas de terror gótico con futuros distópicos o escenarios espaciales. Por ejemplo, Event Horizon película. ¿Vale? Esto mete miedo. Por ejemplo, pensar en un fantasma, pensar en vampiros espaciales, por ejemplo. Ciencia ficción de inteligencias colectivas artificiales. Ya antes se hablaba de ciencia ficción de mente colmena, pero aquí es qué pasaría si redes de inteligencia funcionan como un solo organismo pensante. Por ejemplo, los propios dioses de Asimov. ¿Qué ficción de contacto con dioses o entidades cósmicas? Presenta deidades o inteligencias superiores que desafían la comprensión humana. Por ejemplo, 2001, Odisea del espacio de Arthur C. Clarke. Ciencia ficción de mundos virtuales masivos. Explora sociedades enteras que viven en realidades digitales avanzadas, siendo conscientes de ellos, ¿vale? Aquí no vivimos atrapados. Por ejemplo, lo vais a entender, Ready Player One, de Ernest Cline. Aunque son personas, son capaces, se ponen sus gafitas y viven en un mundo alternativo. Ciencia ficción de lenguaje y comunicación interestelar. Se centra en cómo podríamos comunicarnos con especies extraterrestres. Por ejemplo, la historia de la vida de Ted Chiang, que es Llegada, Arrival en el cine. Llega la nave y toda la película se basa en cómo podemos comunicarnos con ellos. Es bastante más sencillo de lo que parece. Ciencia ficción de arte y cultura futurista. Explica el fenómeno, explica cómo el arte y la creatividad pueden evolucionar con nuevas tecnologías. Por ejemplo, el hombre ilustrado. ¿Vale? Aquí, bueno, pues como aquí se centra eso, cómo el arte, la ciencia, la cultura pueden avanzar. Aquí ya, ciencia ficción de zombies científicos. Explica cómo el fenómeno de los zombies mediante virus, nanotecnología o experimentos científicos. Aquí hablan de zombies, vamos. Guerra Mundial Z, por ejemplo. O cualquiera de zombies. ¡Ojo! Que aquí estos son posapocalípticos. Ciencia ficción de criogenización y resurrección. Se centra en historia de personas congeladas o almacenadas para ser revividas en el futuro. Por ejemplo, Futurama. Un tío de los 90 se va al año 3000. Ciencia ficción de almas digitalizadas. Explora la posibilidad de transferir la conciencia humana a la computadora con artificial, Altered Carbon, por ejemplo, de Richard Morgan. O por ejemplo, en la serie en Netflix, en Amazon, que no me acuerdo cómo se llama, que cuando uno muere, ¿vale? Cuando uno va a morir, se va al ciberespacio. Y cuenta esa relación. Ciencia ficción de arquitectura futura y megaciudades. Presenta urbes ultramodernas y cómo los humanos se adaptan a ellas. Hay una película de 1927 que se llama Metrópolis que habla de esto perfectamente. Ciencia ficción de análisis histórico-futurista. Examina eventos del pasado a través de una lente futurista o con la tecnología que altera la historia. Por ejemplo, la patrulla del tiempo. Yo tengo una máquina del tiempo, tengo una máquina que puedo investigar como María Antonieta y voy y lo investigo. Y yo creo que me estoy yendo. Esto va a ser un secuestro. Ciencia ficción de existencialismo y nihilismo cósmico. Explora la insignificancia de la humanidad en el universo y el sentimiento de existencia. Aquí no es tanto que como he dicho antes, que un horror vaya a venir a por nosotros, sino aquí habla de que estamos solos en el universo y que el universo está muy vacío. Y por ejemplo, el vacío de la creación de Peter F. Hamilton.
Ciencia ficción de híbridos biológicos y humanos mejorados. Examina futuros donde los humanos han sido fusionados con ADN alienígena o animal. Ya habíamos visto otro que era con partes robóticas, aquí con ADN alienígena. Y tenemos la película Splice. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, podríamos hablar también de la isla del Doctor Muro? Que no me acuerdo de quién es. ¿Qué pasaría si yo me meto o alguien se mete de Medusa? Podemos brillar. Ciencia ficción de fronteras perdidas. Historia de sobreexploradores que descubren territorios o dimensiones ocultas. Por ejemplo, Annihilation de Jeff Vandermeer. ¿Qué pasaría si de repente soy capaz de entrar a una dimensión que no una máquina? ¿Y qué pasaría si me quedo atrapado allí? Ciencia ficción de energías alternativas y futuras. Se centra en fuentes de energía futuristas y su impacto en la humanidad. Aquí me vais a volver loco. Por aquí he metido Dune. Tiene ahí una cosa de energía que se podría. Ciencia ficción de juegos mortales y supervivencia extrema. Historias sobre competiciones mortales en sociedades futuristas. Por ejemplo, Los Juegos del Hambre de Susan Collins. Y también tiene película. Aquí es fácil de entender. ¿Qué pasaría si resulta que yo tengo una sociedad en la cual cada X tiempo tengo que hacer esto que se maten gente? Ciencia ficción de parásitos y simbiosis extraterrestres. Relatos donde la humanidad convive con organismos que modifican su biología. Por ejemplo, Los ladrones de cuerpos de Jack Finlay. ¿Vale? ¿Qué pasaría si, por ejemplo, esto de Spider-Man Venom? ¿Vale? Si los beneficiamos o nos perjudican, por eso son parásitos o simbiontes. Ciencia ficción de exploración dimensional. Viajes a dimensiones paralelas con reglas físicas distintas. Por ejemplo, la Long Air de Terry Pratchett. ¿Qué pasaría si yo tengo una máquina? A diferencia de Fronteras Perdidas, ¿qué pasaría si yo tengo una máquina o la posibilidad de viajar a otras dimensiones? Que, por ejemplo, resulta que en esta dimensión la gravedad es inferior o las reglas físicas o no hay inercia o reglas físicas diferentes. Ciencia ficción de viajes a la velocidad de la luz y relatividad. Se centra en explorar los efectos de viajar a velocidades cercanas a la luz. Por ejemplo, Tau Cero de Paul Anderson. Por ejemplo, ¿qué pasaría si resulta que yo... Esto lo hemos visto en muchas series, en muchas películas. Si yo cojo una nave y hago una prueba de viaje a la velocidad lumínica, vuelvo, han pasado para mí 10 segundos, pero para la humanidad ha pasado bastante tiempo. ¿Vale? O resulta que he viajado... Sí, la humanidad ha pasado bastante tiempo. Ciencia ficción de lenguajes programables. Explora el uso del lenguaje como una herramienta para controlar la realidad. Pensar en Death Note. Yo escribo un nombre y... ¿Vale? O por ejemplo, Snow Crash de Neil Stephenson. Ciencia ficción de cazadores de recompensas en el espacio. Cazarrecompensas, pero lo vamos al espacio. O sea, es la misma idea. Historias sobre mercenarios y cazarrecompensas de futuros distópicos. Por ejemplo, Cowboy Bebop, que es un anime. Ciencia ficción de inmortalidad y sus consecuencias. Aquí ya no es la ética de la inmortalidad como hablamos antes en la distopía médica. ¿Qué pasaría si yo soy inmortal y los demás no? Que explora los efectos de la inmortalidad en la humanidad y la sociedad. Por ejemplo, La muerte de la hierba de John Christopher. Ciencia ficción de extraterrestres parásitos. Aquí los extraterrestres son malos. Historia de seres que controlan o poseen los humanos. Por ejemplo, La invasión de los ultracuerpos, de Don Siegel. También hay un capítulo de Los Simpsons que habla de esto. ¿Qué pasaría? Ciencia ficción de inteligencia animal elevada. Explora el impacto de la inteligencia humana en animales mediante ingeniería genética o tecnología avanzada. Por ejemplo, El planeta de los simios.
que es un libro de Pierre Boulle y una serie de películas. Resulta que le hemos dado a los primates inteligencia humana y se rebelan contra nosotros porque, claro, aquello que nos tratamos demasiado bien. Ciencia ficción de colonización lunar. Relatos centrados en la colonización de la Luna y sus implicaciones políticas o sociales. Demu, el ejemplo sería Demu, la Luna, y Sahar's Mistress, de Robert Angelsen. Esta ya es más antigua, esto ya ha quedado un poco más obsoleto, ¿vale? Pero pensad en los años 60, cuando se llegó a la Luna por primera vez, 70, ahí sí había más de este tipo de ciencia ficción. Ciencia ficción de sociedades en aislamiento. Historias sobre comunidades que han sido separadas del resto del universo o la humanidad. Por ejemplo, los que se alejan de Amelas, de Ursula K. Le Guin. Aquí hablamos de sociedades que... Imaginaros, por ejemplo, los que seáis fan de Star Trek, que hacemos una novela de los vulcanos. Ya sabéis, somos aislacionistas, no queremos saber nada. O por ejemplo, la cúpula. Resulta que en un pueblo que hay una cúpula y deja a todo el mundo aislado. ¿Cómo se puede sobrevivir a eso? Ciencia ficción de introspección humana a través de alienígenas. Usa civilizaciones extraterrestres para analizar la naturaleza humana. Por ejemplo, la mano izquierda, la oscuridad. Bueno, aquí esto es libros o películas o series que usan la inteligencia, usan los alienígenas para tratar temas de visión de la propia humanidad. Si yo, en vez de contar las diferencias sociales a través de las personas, las cuento a través de los aliens, pues son menos. Que creo que se llama la película Distrito 9, ¿vale? Han llegado unos alienígenas y los tenemos en un guetos. ¿Y qué pasaría así? ¿Vale? Evidentemente habla de alienígenas, pero ¿y si el autor no quisiera hablar de alienígenas? Ficción de mundos prisión. Explora planetas o sociedades cerradas donde los habitantes están atrapados o controlados. Por ejemplo, Escape de Absalom, de película. Bueno, aquí habla sobre mundos prisión. Os podéis imaginar que el argumento no es que estén aislados, es que están atrapados. Ciencia ficción de psicología experimental. Examina cómo tecnologías avanzadas pueden modificar la psique humana. Por ejemplo, la naranja mecánica. Cómo usando la tele, usando tal, yo puedo modificar tu comportamiento. Ciencia ficción de alquimias y tecnologías arcanas. Mezcla la química y la magia con la ciencia. En futuros alternativos. Ya. Mezcla la ciencia ficción y la magia en mundos alternativos. A ver si esto sigue pasando. No se sigue pasando. Ciencia ficción de máquinas de movimientos perpetuos. Y me he perdido. Ciencia ficción, pues aquí evidentemente, como bien dice, les llaman movimientos perpetuos, pero no penséis en el péndulo. Historias sobre tecnologías imposibles que desafían a las leyes de la física. ¿Vale? ¿Qué pasaría si yo creo una máquina que es capaz de generar permanentemente energía? Por ejemplo, la invención de Morel de Adolfo Bioy Casares. Ciencia ficción de colonización de cinturones de asteroides. Relatos que imaginan la vida en regiones espaciales mineras. De Expanse. Lo he puesto antes en otro, pero aquí es más. The Expanse de James S. A. Corey, que aparte es una serie buenísima. Si no la habéis visto, tenéis que verla. Ciencia ficción de diplomacia interestelar. Trata sobre relaciones políticas entre civilizaciones alienígenas y humanas. Por ejemplo, en Washington de China Miéville. Interestelar, se me ha olvidado la E.
Ciencia ficción de realidades sin tiempo. Explora futuro donde el tiempo funciona de manera distinta o ha sido erradicado. Me explico el tiempo cronográfico, no el tiempo climático. Aquí tenemos, por ejemplo, Fin de la Eternidad de Isaac Asimov. ¿Qué pasaría si el tiempo no pasa? Ya no es que seamos inmortales, es que si el tiempo no pasa. Si de repente se para el tiempo. Ciencia ficción de organismos autoevolutivos. Examina criaturas o sistemas que evolucionan sin intervención humana. Aquí yo pondría, por ejemplo, Evolution. Así, Evolution, de una película Evolution de los 90. Organismos que de repente empiezan a evolucionar súper rápido. Lo que empieza siendo una célula, al final acaba siendo pues una masacre. Ciencia ficción de imperios galácticos decadentes. Relata sobre grandes civilizaciones en declive. Por ejemplo, Fundación. Fundación de Isaac Asimov. ¿Qué pasaría si el Imperio Romano, en vez de ser romano, fuese en el espacio? Como los mundos se van separando, juntando, un emperador intentando controlar el poder. Ciencia ficción de bibliotecas cósmicas. Historias sobre acceso a un conocimiento casi infinito a través de inteligencia artificial o tecnología alienígena. Ciencia ficción de humanos como espectáculo. Examina escenarios donde los humanos son utilizados como entretenimiento por razas superiores. Por ejemplo, esto de papel de Ken Liu. De esto no he encontrado, que ya son muy de nicho. Ciencia ficción de ecosistemas artificiales. Relatos donde humanos crean o manipulan entornos completos a nivel planetario. Por ejemplo, Biosfera 2. Esto es el único ejemplo que no es un libro ni una película. Esto es Biosfera 2. Esto es un experimento real que ya lo traeré en otro episodio. Ciencia ficción de extinción humana y legado posthumano. Examina el fin de la humanidad y lo que queda después. Por ejemplo, Hijos de los Hombres. Aquí es o una sociedad que se ha destruido y resulta que hemos llegado de alguna otra manera, o directamente los últimos humanos que quedan. Hay muchas series y películas que abordan esto. Por ejemplo, El último hombre. Bueno. Ciencia ficción de cuerpos cibernéticos y la identidad. Explora el impacto de las modificaciones cibernéticas en la identidad humana. Aquí ya no es si un humano puede modificarse, aquí es un humano sigue siendo humano. O si yo doy cerebro a un robot, es humano. Por ejemplo, vuelve a estar Ghost in the Shell. Ciencia ficción de colonización de multiverso, ni que decir tiene. Aquí volvemos a la colonización, pero multiverso. ¿Vale? Imagina civilizaciones que pueden expandirse a través de las realidades. Por ejemplo, The Long Earth de Terry Pratchett. Ciencia ficción de superinteligencias poshumanas. Trata sobre seres con capacidades mentales superiores a la humanidad. Por ejemplo, Eon de Jover. Ciencia ficción de fronteras sociales líquidas. Explora sociedades donde los conceptos de género, familia e identidad han cambiado radicalmente. Esto, bueno, ahí anda. Trouble and Her Finds de Melissa Scott. Ciencia ficción de evolución artificial alterada. Relata la creación de nuevas especies en cortos espacios de tiempo. Por ejemplo, Darwin's Radio de Klemberg. Ciencia ficción de guerra en el ciberespacio. Se centra en combates digitales entre naciones o corporaciones. Aquí ya no es soldados, aquí ya no son naves, aquí es guerras en internet. Por ejemplo, Neuromante de William Gibson. Ciencia ficción de nanotecnología autónoma. Examina cómo la nanotecnología puede cambiar la materia y la vida. Por ejemplo, la era del diamante. Y yo creo que es el último. No es el último. Me quedan todavía unos poquitos. Ciencia ficción de criaturas cuatridimensionales. Introduce entidades que existen en dimensiones superiores. Por ejemplo, Flatland de Edwin A. Abbott. Ciencia ficción de resurrección digital. He perdido mi guión. Historias donde la conciencia de los muertos se guarda en servidores o inteligencias artificiales. Si no lo habéis visto, Black Mirror San Junípero es un episodio. Habla de esto y ideal.
Ciencia ficción de universos cíclicos. Explora la idea que el tiempo y la existencia están atrapados en bucles sin fin. Todo pasa y cuando acaba, catapum, y vuelve a empezar todo. Ciencia ficción de materia programable, donde los objetos pueden cambiar su forma o función a voluntad. Por ejemplo, permutation. Ciencia ficción de colonización de agujeros negros. Explora la posibilidad de viajar y habitar en el entorno del agujero negro. Por ejemplo, Interstellar habla de esto. Ciencia ficción de poshumanismo extremo. Se centra en la transformación total de los seres humanos en algo completamente distinto. Por ejemplo, Diáspora de Greg Egan. Y el último, ya sí que sí. Ciencia ficción de guerra temporal extrema. Relato donde civilizaciones compiten por el control del mismo tiempo. Por ejemplo, Doctor Who. Hay una línea argumental, sobre todo en la serie de los 2000, no la actual, donde habla de esto. Pues, si habéis llegado hasta aquí, tenéis valor reconocido. Esto, hay más. Os puedo asegurar que hay muchos más. Bueno, muchos más no lo sé, pero hay más. He intentado hacerlo lo más completo posible y lo más exhaustivo posible. Yo, bueno, si habéis llegado hasta aquí, enhorabuena. Si habéis llegado hasta aquí, si me dejáis un comentario que diga, he llegado hasta aquí. Tengo valor reconocido. Porque sí, esto, espero que no haya quedado muy tostón. Porque la verdad es que yo tenía ganas de hacer esto, yo quería hacer este episodio. Voy a hacer otro con otros géneros, evidentemente, y con otros, porque esto me ha gustado, me ha llevado. De hecho, visteis que la semana pasada no hubo, porque no había terminado de hacer toda la búsqueda. Así que ya estaría. Bueno, pues si habéis llegado hasta aquí, pues daros las gracias. Ya lo he dicho al principio, pero si os suscribís, si le dais like, si hacéis ese tipo de cosas, pues se agradece un montón. Se agradece un montón porque capítulos como el anterior, que analizamos la guerrilla de la robótica, o como este, cuesta bastante tiempo hacerlos, y al final, bueno, pues si hay un poquito de feedback, siempre se agradece. Y muchísimas gracias. Si sabéis otro género de ciencia ficción, por favor, dejadmelo en los comentarios. Porque me gustaría saberlo y conocerlo. Y muchísimas gracias. Nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego.